Personas que han conseguido objetivos, pero que fundamentalmente han disfrutado del camino, del tesón, del esfuerzo de su trabajo. Para lograr ascender, subir de nivel y seguir contagiando esa pasión a la grada. Para conseguir publicar, mostrar tus ideas, tus textos, tu interior y conseguir un importante reconocimiento en tu ámbito, en la poesía. Hoy disfrutaremos de dos personas con las que da gusto hablar. Así que ya saben, si les gustan esas tardes en las que con la compañía se pasarían horas y horas charlando, no se pierdan dos que sí, uno que no. Vamos a publicidad y en cuanto volvamos contaremos con David Movilla y con David Refollo. Tres temporadas, dos ascensos en 8 meses. Es un currículum envidiable para cualquier entrenador de fútbol. Y además, él lo dice, que lo importante es que ha disfrutado del camino. Hoy tenemos con nosotros a David Movilla, entrenador del Zamora Club de Fútbol, con una persona con la que me encanta hablar. David. Igualmente, Rafa. Oye, bienvenido. Muchísimas gracias. No conocía vuestra nueva casa y muy orgulloso y muy agradecido de estar aquí. Yo encantado, porque como lo decía en un principio, me encanta hablar contigo, tenía muchas ganas de que vinieses y aquí estás. Y lo primero que quería comentarte es recordarte esto. Un chiste. Complicado. Joder, pues como soy muy malo contando chistes y necesito tener un estado emocional diferente al que tengo ahora, cuando el Zamora ascienda me comprometo a contar uno. Vale, oye, te voy a buscar. Voy a buscarte y digo, ni felicidades, nada. Un chiste, lo primero. Donde estemos. Estoy seguro, ¿eh? Yo también. David, desde entonces ha habido dos ascensos, con lo cual yo creo que me debes dos chistes. No podemos empezar de otra manera la entrevista. Debo dos chistes, pero hay una situación que yo cuando verbalicé eso me imaginaba en la plaza del ayuntamiento, en el balcón, y cumpliendo esa promesa delante de todo Zamora, ¿no? Y yo creo que aquí seguro tenéis una gran audiencia, pero yo creo que todo Zamora se merece que yo dedique dos chistes y vamos a esperar a conseguir un hito mayor, que la pandemia nos lo permita, y yo me comprometo en el balcón del ayuntamiento a contar los chistes que haga falta. O sea, que te estás escaqueando, me los dedicas, vale, pero no, que te me estás escaqueando. No, me estoy comprometiendo a algo todavía mayor, estoy subiendo la apuesta. Oye, me has hablado del balcón del ayuntamiento, ahí nos pueden ver pocas personas, seguramente que desde esta ventana nos vean más, ¿eh? O sea, si es por el número de personas que pueden... Yo creo que la difusión, seguro que la audiencia de la 8 es enorme y tu programa me imagino que más, pero yo entendiendo que la plaza del ayuntamiento, una vez que no haya pandemia, va a estar abarrotada por los hitos que el Zamora pueda lograr en un futuro y que ya viene consiguiendo, añadiendo que estoy seguro las cámaras de la 8 estarían ahí y los podrías poner en tu programa, multiplicaríamos la audiencia. Vale, bueno, pues entonces... ahí está, doblo la apuesta. Doblas la apuesta. Entonces 3, ¿no? Para el próximo ascenso, 3 chistes. Chistes. Bueno, oye, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento. Da gusto verte, además estás muy guapo. Siempre que te veo, quiero preguntarte una cosa que no me atrevo, es ¿qué bien te afeitas? Yo creo que vamos al mismo peluquero. Vamos al mismo, pero yo me afeito. ¿Tú cómo te afeitas? ¿Qué te afeitas? ¿Con cuchilla? Con cuchilla. Sí, ya con ojos cerrados, ya son unos cuantos años ya y la verdad que sí, la verdad que va a la mano sola, sí. Pues te queda muy bien. Oye, que tengo muchas ganas de hablar contigo y me gustaría tener una conversación, pero intentar no hablar nada de fútbol. Te lo agradecería. ¿Ah, sí? Sí. Creo que me vas a decir, no, yo si no hablo de fútbol. No, bueno, es que el fútbol es lo más importante, las cosas menos importantes. Es verdad.
podemos hablar de cosas seguramente más interesantes. Lo que pasa es que primero tengo que hacer una salvedad y es hablar de tu renovación, que ha sido un puntazo, porque había quien pensaba que no ibas a renovar, yo también lo pensaba, que lo mismo, bueno, pues buscabas otro, no sé, pues cambiar de aires. Por eso que decimos de mejorar, a lo mejor, por buscar mejorar entre comillas, por buscar, no sé, un equipo más grande. Más grande. A ver. Yo preguntaría para qué, ¿no? Y, no, por ser ambicioso, te dicen, por crecer, por entrenar en otra categoría, por equipo con más socios, con más infraestructuras, y yo a todo esto diría para qué. Y seguramente que todos contestaríamos para ser felices, ¿no? Porque todo lo que buscamos en nuestra vida y lo que hacemos es ser felices, ¿no? Y bueno, pues hace tiempo que he descubierto que la felicidad no está en llegar a esos sitios canelas, sino en disfrutar, ¿no? Y en valorar allá donde estás, ¿no? Por lo tanto, son aspectos que no tengo en cuenta, lo cual no quita para que el día de mañana pues, o el Zamora decida que no soy la persona idónea o que yo decida ir a otro lugar, pero siempre buscando ser feliz. Y hace tiempo que me estoy desapegando de los resultados, de las categorías y de esos anhelos dentro de unos mínimos, que evidentemente soy un profesional de esto y que necesito unos medios para vivir, pero aquí el Zamora me está proporcionando sobre todo el ejercer mi vocación, que estuve un tiempo sin ejercerla, y aquí apostaron por mí, Víctor, Alfredo y sobre todo César apostaron por mí, y también creo que hay que ser agradecido y corresponder a esa gente con esa confianza que te han transmitido pues de la misma manera, lo cual no quita para que el día de mañana pues igual pienso de manera diferente, pero hoy tengo claro eso. Cómo me gusta oírte lo que estás diciendo, porque oír hablar de felicidad en el fútbol y además de un entrenador es muy difícil, me parece muy difícil. Aquí en Zamora eres feliz, ¿te gusta la ciudad? Se dan muchos componentes para ser feliz. Me gustaría estar más cerca de Bilbao, de mi casa, de mi gente. Me gustaría, pues bueno, tener ciertos aspectos que tal vez por el COVID pues aquí no se pueda tener, o que estamos privados de ciertas cosas, pero si ponemos el foco en lo que nos falta nunca vamos a estar satisfechos en ningún ámbito, en ningún club, en ninguna categoría. Si ponemos el foco en aquello que sí tenemos, y aquí tenemos buenos medios para trabajar, en un club donde te dan total autonomía en el ámbito deportivo, lo que a mí me corresponde, sin ningún tipo de injerencia de que hay en otros clubs a veces de tiene que jugar tal jugador, tiene que jugar tal otro. Aquí lo que predomina siempre es el interés deportivo, y en ese sentido hay plena confianza. También tengo un grupo extraordinario de futbolistas que cada día me hacen disfrutar de ellos y con ellos, un cuerpo técnico volcado y que cada día pues trabajamos mejor y estamos más optimizados, un club en crecimiento, ¿no? Con proyección y que va generando ilusión, ¿no? en la ciudad y en toda la provincia. Entonces, si pones el foco en todo lo que tienes, pues la verdad es que te sientes un afortunado, y yo me siento un afortunado. Sí. Y al margen de todo eso, al margen del fútbol, ¿te gusta la ciudad? ¿Estás a gusto Sí, aquí? Bueno, yo vacilo, entenderme Sí. en los términos, bueno, con los más, yo digo que Zamora es un pueblo pequeño, ¿no? Claro. O sea, un pueblo grande, diría, ¿no? Una ciudad pequeña, en el sentido de que, bueno, yo vengo de Vizcaya, allí está todo, bueno, pues soy de Guecho, que tiene 80.000 habitantes, que es más grande que Zamora, ¿no? Entre Baracaldo eran 100.000 habitantes, ¿no? Y en ese sentido, pues es una capital de provincia que lo tiene todo. Echo de menos el mar, la verdad, me encanta el mar y echo de menos, y cada vez que voy ahí lo valoro mucho más, pero la verdad que la ciudad lo tiene todo. Me siento por la calle muy reconocido, y la gente, joder, pues me transmite cariño, ¿no? Y me transmite cercanía y me transmite reconocimiento por un poquito lo que va haciendo el equipo, ¿no? Porque yo creo que cuando a mí me agradecen o me felicitan, yo creo que realmente lo que quieren es felicitar a lo que estos jugadores hacen, ¿no? Y a lo que este club les está aportando, que es también una pequeña dosis de felicidad o de alegría en estos momentos de pandemia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no personalizo en ningún momento esas felicitaciones, sino que las hago muy extensibles a lo que estos jugadores hacen, que es cada día honrar este escudo de una manera impresionante, ¿no? Oye, pues sí que debes de estar a gusto en Zamora. De hecho, te has venido a vivir a la calle más céntrica, te has venido a vivir a Santa Clara. Ahí tienes contacto directo con los bares de tapas, de copas, vamos, lo que es el centro neurálgico. ¿Lo has probado ya?
Sí, me gusta sentir, lo hice en Baracaldo, lo hice en Leioa, me fui a vivir, bueno, yo vivía en Leioa porque estuve 9 años ahí entrenando y me fui allí a vivir para sentir la ciudad de cerca, y eso que Leioa no tenía esa idiosincrasia de club que puede haber aquí. Cuando fui al Baracaldo, pues me fui a vivir ahí a Baracaldo y estaba a 15 minutos, ¿no? Y me fui allí porque me gusta sentir, ¿no? Me gusta sentir el corazón del club donde entreno, porque forma parte, y sentir la energía y sentir, bueno, pues el dolor también de la derrota, porque también te lo transmiten, y la verdad que en ese sentido creo que también forma parte de la responsabilidad de un entrenador, y diría a los jugadores también, ¿no? Integrarte un poquito en la idiosincrasia de una ciudad bueno, que nos ha dado la oportunidad de ejercer nuestra vocación. Oye, te he oído muchas veces hablar de los logros conseguidos, ¿no? Y me gustó mucho una vez que te oí hablar de un logro muy importante que habías conseguido, que era volver con tu pareja actual. No sé, me gustó mucho. Me pareció muy bonito que hablases de sentimientos. Fue especial, ¿no? Al final tuvimos una relación de unos 3 años, pues bueno, unos meses antes de venir aquí, por diferentes motivos, pues lo dejamos, y la verdad que, bueno, pues de una manera u otra, pues ella había estado presente en mi vida, la tenía ahí, ella también, parece ser, y bueno, pues año y pico, 2 años después, retomamos bueno, una conversación, y bueno, pues ambos parece ser que nos echamos de menos, y fruto de ello pues ahora estamos otra vez juntos, y bueno, aunque hay una distancia, pues hacemos lo posible por vernos, y la verdad que también es dentro de los ámbitos de la felicidad, el equilibrio personal, o sentirte, bueno, pues acompañado de alguna manera de una persona especial, pues evidentemente pues te alegra, ¿no? Y no sé, sí creo que fue en una entrevista que me hizo el club, y bueno, pues cuando me comentaron del año pasado que había sido lo más especial, en el sentido positivo fue el volver con Diana, en el sentido negativo fue el fallecimiento de mi aita, y bueno, pues creo que todas las personas tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y bueno, pues una de las cosas que estoy aprendiendo en los últimos años es exteriorizarlos también, ¿no? ¿Te gusta mucho exteriorizarlos? ¿Te cuesta? Cada vez menos. Antes sí, antes iba con la coraza, ¿no? Por la vida, ¿no? Pensando que de esa manera pues eras más fuerte, más resistente, más, no sé si más hombre o más tal, y bueno, me he dado cuenta con el tiempo que esa falsa coraza que nos ponemos, yo creo que nos aleja más de lo humano, de las personas, y bueno, y también el equipo me ayuda, ¿no? Aparte de ese desarrollo personal que he tenido en los últimos años, y esos 19 meses en paro que estuve, que por obligación me hizo reflexionar mucho sobre mí, sobre los errores que podía haber cometido, y bueno, ese desarrollo personal que he tenido a través de diferentes formaciones, me ayuda o me invoca de alguna manera a ejercerlo con mis jugadores, ¿no? Tenemos ciertas dinámicas, y hay una que estamos hacemos prácticamente todas las semanas, que la llamamos el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y viene a decir, bueno, es más amplio que todo esto, pero viene a buscar el mostrarnos vulnerables, mostrar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros fracasos, nuestros momentos delicados en nuestra vida, compartirlos delante de todo el vestuario, para de alguna manera encontrarnos, generar unos vínculos diferentes, y bueno, pues yo como entrenador, como líder, pues debo dar ejemplo, y soy el primero en hacerlo, y la verdad es que te sientes liberado cuando te muestras así, porque pierdes el miedo a sentirte juzgado, ¿no? Ya no tienes miedo a que te juzguen, porque ya te has abierto, te has desnudado, no de manera literal, pero desnudado, y yo creo que eso ayuda a construir eso que pretendemos construir, ¿no? Que son relaciones extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Claro. Está muy bien todo lo que dices, porque normalmente no se le escucha a un entrenador. De hecho, los entrenadores de fútbol salen diciendo prácticamente todo lo contrario, eso de hablar de vulnerabilidad. Sí. No, fíjate, es tan complicado que casi no sale ni la palabra. Que normalmente no se ve, ¿no? De hecho, la imagen que tenemos del entrenador casi es prácticamente en la banda diciendo ¡hay que echarle! ¿No? Bueno, hay esa parte directiva, ¿no? de exigencia que
creo que no debe ir reñido con lo humano, ¿no? O sea, yo no dejo de ser exigente con los jugadores y los jugadores por eso no te pierdan el respeto, todo lo contrario. Y recuerdo unas palabras de un jugador que está este año, ¿no? Que me dijo, ¿no? que el primer día, estaba ya el año pasado, y el primer día que yo me abrí también el año pasado, él pensó, dice, a este se le va a ir el vestuario de las manos en 2 días, ¿no? Porque dice, no lo había vivido, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que el liderazgo no tiene que ir relacionado con la imposición, con la dirección, sino con lo humano, con lo personal, con inspirar. Y yo creo que si queremos, yo cada vez creo más en ello y a los hechos me remito, ¿no? que en los deportes colectivos, no entiendo de deportes individuales, pero puedo afirmar que en los deportes colectivos, si no generas vínculos de calidad, no vas a estar cerca de optimizar el rendimiento deportivo colectivo e individual, ¿no? Por lo tanto, tenemos que fomentarlo y eso hoy en día se entrena y eso tal vez hace 20 o 30 años la sociedad lo llevaba un poquito más o los jugadores se relacionan de otra manera, pero hoy en día cuesta en la vida cotidiana, cuesta tener conversaciones de calidad y cuesta tener relaciones de un nivel superior y eso lo tenemos que fomentar y creo que tenemos una responsabilidad los entrenadores en ello. Oye, hay una frase que dices tú mucho en las ruedas de prensa y tal, que es lo de vamos a poner el foco. Hay que poner el foco en determinado... ¿Dónde pone el foco David Movilla? Bueno, y me refiero al margen del fútbol, ¿eh? Sí, entendiendo el foco como la atención, ¿no? O sea, siempre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Puedes poner el foco, la atención en lo que tienes o en lo que te falta, en sentirte víctima de lo que ocurre o protagonista de tus circunstancias, ¿no? Y yo lo que trato, no siempre lo consigo, ¿eh? Porque como humano que soy, tengo muchos defectos y a veces las emociones son superiores a mí, ¿no? Lo que trato es poner siempre en la oportunidad, ¿no? Vale, estas son las circunstancias, ¿qué puedo hacer yo con estas circunstancias? ¿Cómo puedo elegir tener la mejor actitud ante las circunstancias que sean? Y yo creo que la calidad de nuestros comportamientos depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si tú piensas con virtud, vas a generar una emoción adecuada, una emoción que te va a empoderar y te vas a comportar de manera adecuada, ¿no? Entonces, en vez de ser, como he dicho antes, víctima de lo que te ocurre, ser protagonista de lo que te ocurre. A partir de ahí, para ello es fundamental y yo me doy cuenta y cada vez soy más consciente del equilibrio, el equilibrio personal, ¿no? Tener equilibrado cuerpo, mente y alma. Cuando hay una de las tres o las tres que no las tengo equilibradas, pues evidentemente no tengo el equilibrio emocional adecuado para afrontar con virtud ese tipo de circunstancias y ahí es donde pues yo me desestabilizo y no soy tan preciso en eso que estoy explicando aquí ahora. Pues es muy interesante eso que dices, pero me parece que también es un poco complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que miro, ahí tenemos el reloj, miro la hora y digo, ya se ha pasado el tiempo. Contigo se pasa el tiempo volando. Pues, rápidamente. Pues yo también me lo he pasado rápido, es la segunda vez que tengo un encuentro contigo y bueno, eso es que la conversación fluye, ¿no? Fluye, ¿verdad? Es la segunda vez, pero habrá más porque me debes ya 3 chistes. 3 chistes y que sigamos acumulando será buena señal. Bueno, entonces cuando estemos en la Superliga, entonces me vas a tener que hacer monólogo. El balcón del ayuntamiento es un reto que tengo ahí desde el día que el Zamora dijo que quería firmarme, miré ahí al balcón y dije hasta que no llenemos esta plaza no hay que parar y la pandemia no nos lo ha permitido. Pues ya está, pues yo creo que queda poco, ¿no? Quedará poco para verte en el ayuntamiento, ¿cómo lo ves? A no ser que esté presentes alcalde, que no puede ser. Lo que queda es, bueno, primero normalizar una situación ya de por sí anómala y que, bueno, pues que estamos anormalizando todavía más, creo yo, y lo segundo, pues bueno, motivos para celebrar yo creo siempre hay, independientemente de los hitos o logros deportivos, yo creo que en la vida hay que celebrar muchas grandes pequeñas cosas, ¿no? Pues muy bien. Oye, que vaya bien este fin de semana, bueno, los que quedan. Bueno, cada día, ¿no? Que vaya bien. Que disfrutes. Eso seguro, eso seguro. Que tú lo veas. Que sí, seguro que sí. Así que David, encantado y hasta la próxima, que espero que sea dentro de muy poco y ya te digo, con muchos chistes por medio. Pendiente queda. Muchas gracias. A ti. Nosotros ahora vamos a publicidad y a la vuelta también estaremos con otro David Refollo, escritor.
creativo publicitario, pero sobre todo escritor. Novelas, poesía, él se considera poeta. En sus obras están presentes sus temas, como son el fútbol, el sexo, la España vaciada. Ahora tenemos este libro, El fondo del cubo, un poemario que obtuvo un accésit en el Premio Gil de Viedma de Poesía. David Refollo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, aquí tenemos El fondo del cubo, del que todo el mundo habla muy bien. Este poemario, este libro de poesía. Cuéntanos, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo se está... cómo lo están pues viendo los lectores? ¿Cómo lo están percibiendo? El libro está funcionando muy bien, la verdad es que está gustando mucho. En líneas generales, todas las críticas que he recibido son muy positivas y bueno, eso siempre es un acicate para seguir escribiendo, ¿no? Empecé a escribir estos poemas porque quería escribir sobre mi hija, acababa de ser padre y quería escribir sobre ella, sobre todo porque el tiempo pasa muy deprisa. Me dijo un señor de Villaralbo, de allí donde yo vivo, que con niños los días largos y la vida corta. Y me pareció un refrán o un dicho popular muy interesante. Sí. Y entonces dije, bueno, yo esto que estoy viviendo ahora recién estrenado, la primera niña que teníamos, pues esto hay que dejarlo por escrito. Y sin embargo todos los poemas, menos 3 o 4, hablan de mi padre y no de mi hija. Parece que para entender a la niña he necesitado entender primero a mi padre y es un poco la vida que yo hice con él cuando en los veranos le ayudaba a limpiar cristales por las calles de aquí de Zamora, pues es un poco de lo que va el hilo conductor de todo el libro, tocando diferentes temas. O sea que te ha servido un poco para recordar, ¿no? Casi como un proceso pues de volver, de revivir, de volver a vivir determinadas situaciones gracias a tu paternidad. Sí, eso es. Ya te digo que quería escribir hacia adelante y al final he escrito hacia atrás, pero intenté que no fuera un ejercicio de nostalgia. No me gusta mucho mirar atrás con nostalgia, aunque hay un punto nostálgico en algunos poemas, pues porque la ciudad en la que empecé a limpiar cristales con él no se parece mucho ya a la ciudad que paseo ahora con mi hija, ¿no? Pero sí que al final para escribir hacia el futuro necesitas conocer el pasado. Es verdad. Eso es cierto, ¿no? Y también saber apreciar esos cambios. Oye, me parece complicadísimo escribir poesía. Bueno, me parece muy complicado escribir, pero me parece que escribir poesía es el culmen de lo que es la literatura. Bueno, eso dicen muchos, sobre todo poetas, se consideran a sí mismos como los garantes de las esencias de la gran literatura. Escribir un buen poema es muy complicado, no está al alcance de todo el mundo. Evidentemente yo no sé si habré escrito algún buen poema alguna vez, pero lo intento. Al final cada disciplina artística, sea literaria o de otra índole, requiere tesón, mucho conocimiento, muchas lecturas o mucho escuchar, mucho mirar e intentar ser permeable a todas las tendencias y corrientes y intentar hacer las tuyas. ¿Cómo escribes? ¿Cómo nace un poema? Yo soy un poco caótico. Puedo estar días mascullando una idea de alguna frase que se me viene o una vivencia que me ha llamado mucho la atención y a veces tomo notas sueltas, dejo un par de versos escritos, otras veces me sale del tirón 20 versos y luego lo dejo eso en un cuaderno ahí en adobo y al cabo de un tiempo pues vuelvo sobre ellos. Cuando ya tengo, por ejemplo, este libro lo escribí en bastante poco tiempo, cuando ya tenía 15 poemas o así, ya se lo mandé a Tomás Sánchez Santiago, que es otro escritor zamorano, le dije, oye, échale un vistazo a esto porque yo creo que aquí hay algo, pero no sé lo que hay. Le eché un vistazo, hablamos, me dijo que estaban bien, pero bueno, había que pulir todavía. Y a partir de ahí pues viene un trabajo de pulir, que es lo más aburrido, pero a la vez es lo más interesante. De cómo un verso, un poema que ves que comunica algo, pero no del todo, consigues quitarle todo lo que le sobra hasta que es certero, que cumple perfectamente el cometido. Me imagino que hay, a lo mejor casi una palabra cambia el sentido, ¿no? Sí, muchas veces es una palabra. ¿no? Sí, muchas veces cambia, es una palabra o dos palabras en un verso
y ya te cambia el poema por completo, sí. Supongo que eso será casi un trabajo obsesivo. Duermes con los poemas, con tus poemas, te vas a la cama y le vas dando vueltas. Sí, sí, claro. En la cama, cuando estás haciendo cualquier otra cosa en casa o en la calle, sí, lo llevas en la cabeza y vas pensando y pensando a ver cómo puedes darle y a lo mejor lo dejas por imposible, pero luego lees el poema de otro autor o otra autora y dices, por aquí puede ir bien. Y entonces, bueno, pues le copias un poco la técnica, el estilo y lo haces tuyo y al final funciona. Oye, ¿en qué te basas a la hora de escribir un poema? Me gusta escribir normalmente de las cosas que me rodean, de las cosas que vivo. He escrito libros más sobre amor, más también de literatura, también de poesía hablo, ¿no? Y bueno, pues más familiar, más de mi padre y de mi hija, y son al final destellos de cotidianos pues eso, de andar por casa. Aquí en los poemas, por ejemplo, que están enfocados, basados en mi padre, son pues eso, vivencias que recuerdas de qué pasó una vez en una tienda con un cliente, o cómo nos miraba una señora cuando limpiábamos la escalera, cosas muy pequeñas que no tienen ninguna importancia, pero que me gusta para que sirvan para, a partir de esa pequeña idea, desarrollar una idea global más grande que permite expresar otras emociones. Oye, te he leído por ahí que muchas veces una idea, en vez de escribirla, te la grabas tu audio, ¿no? en una grabadora. Supongo que eso también hace que, no sé, el poema de alguna manera gane en sonoridad. Sí, normalmente todos los poemas, antes de mandarlos en este caso al concurso o a una editorial, hay una fase en la que los suelo grabar y los escucho mucho para eso, para ver cómo funcionan el ritmo. Yo no suelo escribir ni con rimas ni con una métrica definida, voy más un poco por el verso libre, pero sí que necesitan tener una musicalidad igualmente, porque si escribes en decasílabos y los escribes bien, la musicalidad es absolutamente perfecta, no necesitas nada más. Ahí no hace falta grabarte porque el propio oído ya te dice, al leerlo, dices, esto es perfecto. Pero como yo no trabajo en esas estructuras más clásicas, a veces te escribes versos muy largos o con palabras un poco más rebuscadas y las lees y cuando lo escuchas ves que se van quedando ahí, que como que bachea y dices, esto no puede quedar así y tienes que corregir, claro, hasta que das con el toque. Oye, novelas, poesía, dices tú mismo, te autodefines como poeta. ¿Qué te llevó a decidirte por la poesía? Pero supongo que será un proceso que requiere un tiempo. Pues sinceramente no es algo que haya pensado sobre ello mucho. Recuerdo que cuando empecé a leer poesía, empecé a leer, todos habíamos leído en el colegio, en el instituto, las cosas que leías, pero iba a la biblioteca y leía poesía porque los libros eran más finos. Entonces me costaba mucho trabajo, y en eso que no había móviles todavía, para perder más el tiempo y divagar más. Pero me gustaba leer, pero no me gustaba estar mucho tiempo delante de un libro. Y los poemas me permitían eso, leías un poema, que es una paginita, un rato, por la noche otros 3 o 4, y te acababas un libro en 2 días. Eso me alimentaba mucho, me despertaba más hambre, más curiosidad. Luego ya, bueno, eso cuando era un chaval. Y empecé a escribir poesía pues por inercia. Como leía bastante poesía, pues empecé a practicar con mis versos. Y luego pues parece que se me daba un poco bien y he seguido. Y la narrativa, en cambio, para mí, lo que son las novelas, pues me requiere un trabajo mucho más tedioso, en el sentido de que tienes que tener todo más claro, más hilvanado, perfectamente estudiado, la documentación, y luego que todas las piezas encajen para que no haya por ahí que hayas dicho que va vestido con camisa roja y luego va con una camiseta verde. Entonces, y el lector te las pilla todas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿Tienes lectores que están buscando tus fallos? No, bueno, no recuerdo así ninguno, pero seguro que algún fallo... Con la primera novela que publiqué sí que me dijeron, oye, la cita no es de esa película, es de tal otra. Y dije, ¿Sí? pues es verdad. Una cosa que nunca... Bueno, esas son críticas muy bien, constructivas, ¿no? muy constructivas, por supuesto. Hablas de tu primera novela, tienes 2 novelas como son 25 centímetros y El día después, que abordan temas que son muy atractivos, ¿no? El sexo y el fútbol, temas muy candentes, muy actuales también. Sí. Esa temática se ha repetido a lo largo de tus obras.
Sí, incluso son dos temas que en la poesía también he tratado. A mí me gusta mucho el fútbol, me gustaba más antes cuando era más joven, pero me sigue llamando mucho la atención. Y creo que el fútbol tiene un montón de metáforas que se pueden aplicar a la vida, a la política, a un montón de situaciones. Bueno, aquí ha estado David Sí. Movilla y también es un gran poeta del fútbol. Lo Sí. escuchas hablar y tiene muchas metáforas, muchas ideas. Que al final también es que la poesía está en las cosas más normales de la vida. Lo que pasa es que como la aprendemos estudiando a Lope de Vega y a Quevedo y ya le cogemos un poco de miedo porque no lo entendemos bien, porque ese lenguaje es de hace mucho tiempo, nos parece muy lejano y ahí se fastidió, ahí se pierden todos los lectores y eso es una pena. ¿Y sigues haciendo poesías futbolísticas? Bueno, alguna vez algún verso sí, pero no tengo ningún libro propiamente sobre fútbol. Ajá. No sé si en el futuro a lo mejor me entrará. Lo mismo te lo planteas, ¿no? En su día hablaba con Movilla y hoy también un poco queda así plasmado en la conversación, el fútbol casi como metáfora de vida. La poesía también tiene, ¿verdad?, esa connotación de metáfora de vida. Se juntan esos dos conceptos, ¿verdad? Es Sí. una representación de lo que puede ser vivir. Sí, sí, absolutamente. Quizá el fútbol pues lo tenemos más interiorizado todos porque es una disciplina mucho más popular y más masiva, ¿no? Pero los conceptos del esfuerzo, del salir adelante, del superar las barreras, del enfrentarte a los problemas, todo eso que está muy vigente en el discurso pues, de David y de otros muchos entrenadores, en este libro pues también están con otra óptica, no hablan de deporte, pero sí que habla de sudor, porque trabajando físicamente también se suda, también te enfrentas a problemas, también te enfrentas a la gente y tienes que seguir adelante, no queda otra. Oye, también sigues realizando, bueno, ahora con la pandemia prácticamente todos los proyectos han tenido que parar de alguna manera, pero bueno, realizabas ese proyecto Refollo e Hijas, que me llama muchísimo la atención, que es una performance poética, ¿no? Se Sí. puede considerar así, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, ¿en qué consiste y cómo surgió esa idea? Bueno, pues al final siempre me ha dado un poco de, no sé cómo llamarlo, repeluco el recitar en público. Me hace sentir un poco como un cura, ¿Sí? en el púlpito y no me siento cómodo porque me parece aburrido. Luego el caso es que cuando he ido a recitales y me gustan los poemas que escucho, lo disfruto igual que la música o cualquier otra disciplina, ¿no? Y entonces dije, pues esto hay que darle una vuelta. Es una cosa que se hace en muchos sitios de todo el mundo. Yo trabajo con dos músicos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Entonces llamaron a varios más, hicimos el primer show que montamos fue en la biblioteca de aquí, y llevábamos 2 baterías, 2 guitarras, 2 bajos y yo recitaba los poemas y llevábamos también unas proyecciones y bueno, era una cosa bastante espectacular. Lo hemos llevado a Salamanca, hemos tocado en Zamora en diferentes sitios, en el Etnográfico, en la Plaza Mayor, bueno. Y bueno, no es una cosa que hagamos muy a menudo, pero cuando surge la opción nos llaman, oye, que si queréis venir a tocar, pues preparamos un set, buscamos unos poemas, que no son canciones propiamente dichas, llamamos a 4 músicos, a 6, depende porque es una banda que, como decimos, es líquida. Unas veces viene un bajista, otras veces viene otro. Otras veces falta el bajista, pero los bajistas son los más despistados. No pasa nada, por eso te porque decía. el bajista es eso, tú bien lo sabes. Si no va, no se le nota. ¿Y sus hijas? O sea, ¿dónde entran en este grupo? ¿Dónde entran sus hijas? Es decir, Refollo y sus hijas. Sí, es curioso porque son o han sido hasta ahora siempre chicos, hombres, pero nos hacía gracia el nombre. Yo espero que podamos darle una vuelta de tuerca y que sean mujeres en otra ocasión, porque además hay un movimiento cada vez más prolífico aquí de mujeres que tocan y lo hacen muy bien. Y también porque ahora tengo una niña y ya no puedo jugar con sus hijas, yo ahora tengo una sola y la tengo en casa, ya igual hay que cambiarle el nombre a la banda. Dentro de nada seguro que vas con ella también y te ayuda a recitar. Oye, la verdad es que la poesía se adapta a múltiples formas, a múltiples representaciones, ¿verdad? Sí. El primer libro de poesía que publiqué se titulaba Odio y eran poemas publicitarios. Cogía el eslogan de un anuncio de la televisión, de los que eran por entonces
tiene 10 años el libro ya, igual esos eslóganes ahora mismo ya no se recuerdan, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te gusta conducir?, de una popular marca de coches, pues esa frase la cogía para cerrar un poema y desarrollaba una idea en torno a esa idea final, ¿no? Entonces, la publicidad está cargada de poesía y vemos los anuncios, pero no pensamos que estamos viendo poesía. Hemos hablado del fútbol, del deporte en general, todo tiene, cuando ves un salto de altura, tiene poesía. La música, que no es quizá el mayor ejemplo de lo que es poesía o puede ser poesía, más incluso que la propia poesía, muchas veces. Es verdad. También por la facilidad de llegar a la gente a través de esa herramienta que son los instrumentos, ¿no? Entonces, la poesía está alrededor de nosotros, está por todas partes. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos verla ni apreciarla, claro. Oye, ¿en qué andas trabajando? ¿Qué proyectos tienes? Pues estoy a ver si termino de publicar una novela. Estoy ahora mismo en ese proceso que puede ser eterno o no. La están leyendo en alguna editorial. Estamos esperando. Estoy esperando. Y estoy escribiendo más poemas para un nuevo libro. Supongo que saldrá un libro. De momento, un poco, quizás sería una continuación de este, pero ya más enfocado hacia adelante, hacia el futuro, hacia la hija. Hacia tu niña. Preguntándome acerca de la paternidad, de mi figura, del futuro, qué nos deparará el futuro. Esta niña que ahora ves que no tiene todavía 2 años, dentro de 14, ¿cómo será? Esas dudas que a todos nos atormentan. Nos atormentan de alguna manera. Bueno, yo más que miedo es curiosidad. Curiosidad. Una enorme curiosidad. Oye, ¿cómo se llama tu niña? Chloe. Chloe. Sí. Pues desde aquí le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Por supuesto. Oye, pues muchísimas gracias. Hablábamos de proyectos, pero bueno, todavía tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de el fondo del cubo, del que han hablado muy bien, entre otros, Juan Manuel de Prada, que decía que era un libro muy potente y conmovedor. La verdad es que son unas bonitas palabras para este poemario que seguro que merecidas y que yo estoy deseando empezar a leer. Pues ya David, me contarás. Ya te contaré. Muchísimas gracias, David, por venir aquí al plató de Dos que sí y uno que no y charlar contigo de poesía. Nosotros continuamos hablando de libros y nos vamos hasta la librería Octubre, donde Clara nos da las recomendaciones de esta semana. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. Esta semana os traemos 2 libros de relatos y una novela. Por un lado tenemos el breve atlas de los faros del fin del mundo, un libro precioso en una 3ª edición ya. Enhorabuena a la editorial Menguantes, que es una editorial pequeñita de León, en el que tenemos 30 ilustraciones y 30 pequeños relatos basados algunos en historias reales y otras ficticias sobre faros a lo largo de todo el mundo y durante un montón de tiempo. Una bella edición y relatos cortitos para poder leer y disfrutar. Esto por esta parte. Nuestra segunda recomendación son relatos para amantes de los libros. Es una recopilación de relatos de la editorial Alma, también ilustrado, en el que podemos encontrar distintos relatos de un montón de autores muy clásicos. Entonces también es una buena opción tanto para leer cosas cortitas como para poder regalar a un gran amante de los libros. Y por último os traemos una novedad de J.D. Barker, que es el autor del Cuarto Mono, es una trilogía de novela negra, y en este caso, esta novela es Los crímenes de la carretera, en el que tenemos un thriller bastante trepidante y en la línea de sus anteriores novelas como El Cuarto Mono y demás. Entonces, también recomendado para todos aquellos que quieran pasar unos momentos inquietantes y sobre todo muy trepidantes, como suelen ser sus novelas. Así que hasta aquí nuestras recomendaciones para esta semana. Nos vemos la que viene. Pues muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias por esas recomendaciones que semana tras semana nos dejas aquí en Dos que sí, uno que no. Nos vamos hasta el próximo viernes. Disfruten mucho de este fin de semana y disfruten de un día como mañana, 1 de mayo, una fiesta que está íntimamente ligada
a los trabajadores, bueno, a celebrar un poco eso. Disfruten los que tienen trabajo y esperemos que los que no lo tienen lo encuentren y se mejoren las condiciones en muchos casos. Así que, lo dicho, nos vemos el próximo viernes aquí en Dos que sí, uno que no. Hasta entonces, sigan siendo felices.